Hablamos acerca de David y hablamos acerca de varios aspectos de derribando gigantes, de un corazón de acuerdo al corazón del Señor. Y después llegamos a esa parte de David donde es una parte muy gris, muy triste, donde él cae en la tentación, y hablamos acerca de cómo opera la tentación el domingo pasado. El día de hoy vamos a seguir y que iba a compartir acerca de una enseñanza que aprendí hace años y que ha sido de tanta bendición para mi vida, que me ha ayudado. Y curiosamente esta semana, el lunes estaba yo pensando, no, el domingo estaba yo pensando en la tarde, decía, bueno, ¿cómo puedo hacerle para poder vivir una vida un poco más sana? Ejercicio, pues no me gusta hacer mucho, no tengo mucho tiempo, a veces me da asma, así que no puedo realmente hacer mucho ejercicio. Y dije, bueno, hay que bajarle un poquito ¿verdad? Pues el azúcar, el pan, a esas cosas. Dije, yo ya lo he intentado en otras ocasiones, pero ¿cómo puedo hacerlo? Y se me ocurrió algo. Y entonces vino muy de acuerdo, hasta estaba pensando, y dije, wow, ¿cómo va de acuerdo con lo que voy a compartir el día de hoy? Y para ustedes esto es un chocolate Herrero, muchachos. Y a mí me gusta mucho el chocolate. Me gusta mucho el chocolate. Yo no me puedo comer solo uno, realmente me puedo comer más. Pero este chocolate para mí representa algo más ahorita, ¿sí? Eso representa algo más ahorita. Si yo me lo como, ese chocolate sería el chocolate más costoso que me comería en toda mi vida. ¿Por qué? Pues que hicimos una tipo competencia de juego mi esposa y yo, entonces dijimos, ok, empezando el lunes, por cada día que yo no coma azúcar, ni pan, nada, entonces yo me voy a pagar a mí $3, ¿verdad? Y entonces, cada día, dijimos 2 semanas, vamos a ver, entonces cada día me voy a ir pagando $3. Pero hay como un catch, que me dicen, ¿no? Hay algo. ¿Qué sucede si ya voy en el 4º o 5º día y yo me como un pan, me como algo que tenga azúcar? Pues lo pierdo todo, todo. Así que hasta este momento yo llevo ya $18 que me voy a poder gastar en lo que yo quiera. Y entonces, si yo me como este chocolate, me va a costar $18. No, $18. Oye, y entonces quiero que escuche esto que voy a compartir, que voy a decir. Cuando hablamos acerca de la tentación, siempre hay muchísimo más de lo que está en juego. Siempre hay mucho más que está en juego que lo que está enfrente de nosotros. Si algo yo quiero que recuerde es de que cuando hablamos de la tentación, siempre hay muchísimo más que está en riesgo, que está en juego, que lo que está enfrente de nosotros. Lo voy a decir una vez más para que se nos quede. Cuando hablamos acerca de la tentación, siempre hay muchísimo más de lo que está en juego, de lo que vemos enfrente de nosotros. Y tengo 4 historias que voy a compartir. Y generalmente no me gusta compartir de tantas historias distintas. Generalmente me gusta predicar en un solo pasaje y tratar de aprender lo más que podamos de ese. Pero para poder explicar y para que usted vea este punto, voy a utilizar 4 historias muy rápido y que nosotros podamos ver esto. Debemos de reconocer primero que cada uno de nosotros, queramos aceptarlo o no, somos tentados. ¿Cuándo vamos a dejar de ser tentados? Cuando estemos con el Señor. Pero mientras estemos en esta carne, vamos a ser tentados. Y Dios quiere que tú y yo vivamos una vida cristiana victoriosa. Él está preparando su iglesia. Y el día de hoy realmente es una herramienta, es como un arma poderosa que podemos comprender para utilizarla. Decíamos que el domingo pasado debemos estar orando, debemos estar en comunión con el Señor, aprender la palabra. Pero en muchas ocasiones caemos en la tentación y después decimos, ay, ¿por qué lo hice? Y sentimos ese peso del pecado y sentimos las consecuencias y tenemos que pagar por las consecuencias. Pero ¿qué sucedería si usted y yo pudiéramos detenernos en ese momento y pudiéramos realmente ver más allá de lo que está enfrente? Yo estoy seguro que podríamos vencer la tentación más fácilmente.
hablábamos acerca del rey David y decíamos que el rey David en el Salmo 139 estaba pidiéndole a Dios y le decía, escudriñame, oh Dios. Y entonces veíamos cómo su corazón estaba en comunión con Dios. Pero eso no es lo mismo que nos muestra en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Cuando él cae en la tentación, cuando él ve a esta mujer, a Betsabé, y en lugar de voltearse y dirigirse a otro lugar, él pecó, codició. Decía, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y él codició, y no solamente eso, sino que envió a preguntarle quién era. Y entonces le dijeron, pues es la esposa de Urías. El domingo pasado conté la historia. Bueno, él la trajo, cometió el pecado, y a veces leemos muy rápido. Y entonces dice la Biblia que le mandó a avisar que ya estaba embarazada. Pero yo no sé mucho de eso, pero generalmente la mujer no se da cuenta inmediatamente, ¿cierto? Entonces pasaron ahí unas cuantas semanas. Y después de que en ese proceso que mandó llamar a Urías y que lo quería hacer, irse a dormir a su casa, y Urías no quiso, y en ese proceso, y después cuando llegó el profeta Natán y le dijo, y le trajo la sentencia, se cree que ya habían pasado como 5 o 6 meses, porque el bebé ya estaba muy cerca de nacer, y ahorita lo vamos a ver. Pero entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Abran conmigo ahí en 2 de Samuel. Versículo 9, 10 y 11. Segunda Samuel, capítulo 12, perdón, versículo 9, 10 y 11. Capítulo 12. Ya estamos aquí en este momento cuando el profeta Natán le cuenta o le dice esta historia a el rey David, y le cuenta acerca de esta corderita que tenía. Un hombre pobre tenía una corderita a la que amaba mucho, la cuidaba, y un hombre rico tenía en abundancia. Y vino alguien de camino, y entonces aquel hombre rico fue y tomó aquella corderita del hombre pobre y la sacrificó y se la ofreció a su visitante. Entonces la furia del rey David se encendió y dijo, ese hombre merece la muerte y debe de pagar. Conocía la ley, dice debe pagar, restituir 4 veces lo que ha tomado. Y el profeta Natán dice, ese hombre eres tú. Pero ahora vea lo que dice el pasaje, lo que dice Natán. Dice, palabra de Dios para David, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de sus hijos, con los hijos de Amón. Ahora escuche bien esto, dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, y he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus hijos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Ahora, ¿qué estaba en juego? Muchísimas cosas estaban en juego, en riesgo para el rey David, y él no las pudo ver. Él no hizo un alto y no pudo evaluar lo que estaba haciendo, y se dejó llevar, como decíamos, por el deseo, por la concupiscencia, seducido, atraído, se dejó llevar, y entonces pecó delante del Señor. Pero ¿qué estaba en juego? Primero que nada, dice en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo. Estaba en juego su comunión con Dios. Estaba en juego su comunión con Dios. Lea, escuche esas palabras. Dígame si este es un corazón que tiene comunión con Dios. Dice Salmo 32, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Es un corazón que está en comunión con Dios? No.
Posiblemente se cree que el rey David escribió este salmo en ese tiempo de espera, esos 6-7 meses, que él no estaba declarando su pecado, pero después él dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. No solamente su comunión, la cual él disfrutaba con Dios, la cual él disfrutaba, sino también su testimonio. Dice el versículo 14 ahí mismo, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Obviamente no hay cosa que esté oculta que salga a la luz. Dice que los enemigos del Señor blasfemaron a causa del pecado. Entonces no solamente su comunión, su testimonio delante de la gente, pero le costó muchísimo más que eso. Perdió 4 hijos. 4 hijos murieron. El que iba a nacer, después Amón se aprovechó de su hija Tamar, después Absalón mandó matar a Amón, después Absalón fue muerto, y uno más que nos dice más adelante el pasaje que fue muerto. 4 de sus hijos murieron por el pecado, porque el Señor dijo, la espada no se alejará de tu hogar. Oigan, muy costoso, ¿no creen? Demasiado costoso para haber solamente disfrutado en cierta, entre comillas, ese tiempo. Perdió no solamente eso, su reino después fue usurpado. Después, como dice el versículo más adelante, cuando lee la historia se da cuenta de que su hijo Absalón se rebeló, después David huyó, después Absalón se acostó en el terrado con sus concubinas y era realmente algo terrible. Dice, tú lo hiciste en secreto, pues yo lo voy a permitir que se haga en público. Tanto le costó a David. ¿Qué hubiera pasado si David hubiera visto más allá de lo que estaba viendo enfrente, más allá de ver a la mujer? Si hubiera podido ver todo lo que iba a causar. ¿Ustedes creen que él hubiera cometido ese pecado? Claro que no. Ahora, aquí hay, no solamente voy a compartir historias tristes, sino también historias hermosas. El otro lado de la moneda. Génesis 39. Un joven que también estuvo tentado. Conocen la historia de José el soñador. Y después de que sus hermanos lo vendieron, después de que llegó a Egipto y fue vendido a Potifar, Dios empezó a prosperar todo lo que él tocaba y todo lo que él hacía. Tanto de que dice literalmente ahí, de que hay un versículo, dice que la única cosa de que se preocupaba, el versículo 6, dice, y dejó todo lo que tenía en mano de José, Potifar, y con José, no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. O sea que Potifar solamente se preocupaba de qué iba a comer. Si iba a comer arepas, si iba a comer tamales, si iba a comer... Es lo único que le preocupaba. Tanto así confiaba en José. Entonces José, Dios lo ha prosperado. José era un joven hermoso, dice el pasaje. Y entonces la esposa de Potifar le puso los ojos encima. Y si usted creía que solamente pasaban las novelas mexicanas, colombianas, no, eso pasaba también antes, ¿sí? Le puso los ojos. Y entonces estaba esperando la oportunidad. ¿Y qué es lo que dice? Que cada día, dice, un día habló, aconteció, versículo 7, no lo tengo ahí, perdón, dice de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él le dijo esto, y él lo quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dice, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Dice, hablando ella con José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice José, ¿cómo
¿cómo voy a hacer este gran mal? ¿Cómo voy a ofender? ¿Cómo voy a pecar primero contra Dios? Y después voy a faltarte respeto a ti. Y después voy a ofender a mi amo Potifar. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a hacer? Ahora, yo estoy casi seguro que la mujer de Potifar no era fea. Potifar era una persona importante. Y entonces, muy posiblemente una persona joven, una persona atractiva. Pero José estaba viendo más allá. Estaba viendo más allá. Ahora, ¿qué hubiera sucedido si en el día que José estaba solo y entró la mujer de Potifar y se quiso aprovechar de él? Y entonces, cuando dice que le dejó la ropa, no es que se quitó la ropa a José y le dijo, aquí te la dejo. No, es que salió corriendo, lo vació de la ropa, de su túnica, y entonces José salió corriendo. Pero ¿qué hubiera pasado si José hubiera accedido a la tentación? ¿Qué hubiera sucedido? Piense conmigo un momento. Lo más seguro es que no lo hubieran sorprendido en ese momento y de que hubieran repetido eso. Pero hubiera llegado el punto en que hubiera salido a la luz. Obviamente la conducta de la esposa hubiera sido muy distinta y Potifar hubiera notado algo extraño en José y en la esposa, y entonces hubiera salido a la luz, y entonces a José no lo hubieran mandado a la cárcel. ¿Qué le hubieran hecho? Le hubieran dado cuello. Claro, yo quiero pensar y pienso que sí, dice el pasaje que se enfureció Potifar, pero yo creo que él conocía también a su esposa. Y de que si no hubiera habido duda en su corazón, él lo hubiera mandado a matar. Mas sin embargo lo envió a la cárcel. Ahora pareciera que las consecuencias que José está sufriendo por haberse mantenido firme son peores. Mas sin embargo, Dios estaba viendo muchísimo más allá. ¿Qué hubiera pasado si José hubiera pecado? Entonces él nunca lo hubiera enviado a la cárcel, no hubiera escuchado los sueños de los dos hombres, no hubiera llegado a ser el segundo más importante de Faraón. Entonces el pueblo de Israel no hubiera venido a buscar, los hijos, sus hermanos no hubieran venido a buscar alimento, no hubieran tenido ese encuentro con José. José no hubiera dicho a Faraón, quiero traer a mi familia. Entonces no se hubiera multiplicado el pueblo de Israel como lo hizo en Egipto. Pero usted ve todas las cosas que iban más allá. Si José hubiera accedido, había muchísimo en riesgo. Ahora, usted puede decir, bueno, pues Dios hubiera utilizado a alguien más. Yo no sé, posiblemente. Pero Él le dio la oportunidad y José se mantuvo firme. Dijo, ¿cómo? ¿Cómo voy yo a ofender a Dios pecando de esta forma? Pero viene otra historia triste. Muchos de ustedes conocen este pasaje. Génesis 25, un poquito más atrás. Sería el tío de José. Génesis 25, de 29 al 34. 25, 29 a 34. Entonces, ustedes conocen la historia de Esaú y de Jacob. Y cómo Esaú era el primogénito, que había nacido primero. Y en aquel entonces eso era muchísimo, muy importante. Le tocaba una porción más grande de la heredad, mucho más privilegios de jerarquía como familia. Pero a Esaú no le importaban esas cosas. Entonces venía un día del campo con mucha hambre, tanta hambre que encontró a su hermano haciendo ahí un guiso. Hizo un plato de lentejas, ya, como a mí me gustan mucho las lentejas. Pero Jacob, que no era nada tonto, astuto, al contrario, le dijo, ok, aquí está. Dijo, dame de ese guiso porque me muero si no me lo das. Ok, véndeme tu primogenitura. ¿Y qué es lo que dice Esaú? Entonces, versículo 32. He aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de lentejas, y él comió y bebió,
y se levantó y se fue. Y así menospreció la primogenitura. Pero ¿sabe qué? Fíjese cómo lo describe Hebreos. No vaya ahí, yo solo le voy a leer. El mismo Esaú dice así: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Estaba mucho en juego. Mucho en juego. Ya, claro, Jacob le tendió una trampa, sí, pero en ese momento él no vio más allá y dijo, bueno, sí, ¿de qué me va a servir a mí? Y no solamente le robó la primogenitura, sino que después Jacob, sintiéndose con ese derecho, con el apoyo de su mamá, entonces le robó también la bendición de su padre. Pero imagínense, si quizá Dios hubiera utilizado a Esaú para tener todos los hijos en lugar de Jacob, pero no vio más allá de lo que estaba en juego. Y por un simple plato de lentejas, y ahí no dice que le dio otro, ¿verdad? El refil, como le llaman, ¿verdad? No más solamente uno. Por uno vendió su primogenitura. Una cuarta historia. Un cuarto ejemplo. Ahora vamos a Mateo. El ejemplo de los ejemplos. El Señor inicia su ministerio público. Y entonces el pasaje dice que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. Capítulo 4, Mateo 4. Pero lo puse ahí el 5, pero es el 4. Es el 4. Y entonces vemos ahí las diferentes tentaciones. El versículo 3 le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. Escrito está, no solo de pan sobao, no dice pan sobao, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Solo el pan vivirá el hombre. Entonces después otra vez dice: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. El Señor le dice: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Pero vea la última, dice: entonces lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y el Señor venció triunfantemente. Y sabe que no derrotó a uno de los demonios por ahí, ¿verdad? Uno de los diablillos por ahí. Derrotó a Satanás, al mero mero. ¿Sí? Porque a veces pensamos que Satanás está en todos lados. No, Él no es omnipresente. Los que a veces están atacando y están metiendo tentación son los demonios que están ahí organizados por regiones. El diablo, quién sabe dónde esté, Satanás. Bueno, pero el Señor se enfrentó con él, con el mero mero, que obviamente no fue rival para Jesucristo. Le dijo: después vinieron los ángeles. Pero póngase a pensar por un momento, ¿qué estaba en juego? Póngase a pensar, ¿qué estaba en juego en ese momento? ¿Qué estaba en juego? Nuestra salvación. Pero un poco más de cosas, pero nuestra salvación estaba en juego. Pero fíjese bien, si Jesús hubiera dicho: ok, me voy a postrar ante ti, Satanás, y te voy a adorar y voy a recibir toda la potestad de la tierra, entonces Jesús no hubiera podido decir: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Solamente hubiera sido en la tierra, en el cielo y en la tierra, arriba de todos y sobre todo. Si el Señor hubiera caído en la tentación, entonces Él no hubiera sido el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Y entonces, al morir en la cruz, hubiera muerto por su pecado. Esa sangre ya no iba a servir para perdonar nuestros pecados, para lavar tus pecados y mis pecados. Aleluya. Hubiera muerto por su propio pecado. Si Jesús hubiera
caído en la tentación, escúchame bien, tú y yo estaríamos destinados a estar perdidos por siempre en la eternidad. Tuviéramos que pagar por nuestros propios pecados eternamente. Pero gracias al Señor Jesús, que Él se sostuvo firme y no cayó. Él vio muchísimo más allá. Él te vio a ti, me vio a mí, y Él sabía que había muchísimo en juego. Y Él se sostuvo con la palabra. Se sostuvo con la palabra. El Señor venció. Pero esa misma victoria la podemos tú y yo tener. Dice 1 Corintios 10:13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación. Léalo conmigo. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Gracias. Dios nos ama de una forma que no podemos imaginar. Dios te ama a ti, me ama a mí de una forma que no podemos comprender. Y si el día de hoy pudiéramos al menos salir de este lugar comprendiendo un poco más del amor de Dios para con nosotros, habremos cumplido la misión de compartir la palabra. Que podamos comprender más, un poco más del amor de Dios en nuestra vida y de que Él es un Padre que perdona. Y hemos estado hablando acerca del rey David. Hablamos acerca de el domingo pasado cómo cuando estamos enfrente de la tentación hay muchísimo más en juego de lo que está enfrente de nuestros ojos. Y yo, bueno, los que estuvieron el domingo pasado quizás escucharon un poco de el concurso que estábamos haciendo mi esposa y yo, ¿cierto? De que no podíamos comer nada y yo, bueno, ella perdió el primer día y yo ya iba invicto, iba ya por pasado. Iba yo invicto hasta el miércoles, el jueves, y el jueves estábamos bien cansados y entonces empecé a sentir así ese deseo de comer así como cosas ricas, ¿verdad? Y así que se me atravesaron unos aritos de cebolla, y realmente han sido los aritos de cebolla más caros que me he comido. Y después, ya en eso dije, bueno, pues ya llegando a la casa me tomé un pedazo de pan sobao que no había comido. Ya en eso, pues ya, o sea, ya qué mal así, así que ya le seguí el viernes y el sábado y todo. Todavía me fui. El día de, les platicaré un poco más, pero el día de hoy fui con mi hija a un evento, así que a lo que había era pura azúcar, así que comimos azúcar y más azúcar y más azúcar. Y entonces, wow, no es que quiera yo, pero bueno, viene de acuerdo a eso, de que lo que vamos a compartir el día de hoy, de que la realidad de las cosas es muy sencilla, de que todos pecamos. Todos estamos expuestos a caer a la tentación y muchas veces pecamos. Y a veces pecamos voluntariamente, o sea que desobedecemos a Dios, nos alejamos un poco, estamos fríos espiritualmente, y entonces viene la tentación y no tenemos nada de armamento contra la tentación, y entonces pecamos voluntariamente. Y entonces viene la culpa, y sentimos la culpa, y sentimos el pecado. Pero en ocasiones también pecamos involuntariamente, también le fallamos a Dios. Y cuando le fallamos a Dios, podemos decepcionarlo, podemos hacerlo sentir triste. Pero cuando pecamos voluntariamente, pecamos, entonces realmente estamos hiriendo a Dios, lastimando a Dios. Pero todos hemos pecado. Levante la mano los que han pecado. Todos hemos pecado y merecemos realmente la muerte, pero la misericordia de Dios es tan grande y tan maravillosa. La pregunta entonces no es si hemos pecado o no, la pregunta no es si hemos pecado o no, la pregunta es
¿qué hacemos nosotros después de haber caído en la tentación? Después de haber pecado. Lo voy a repetir otra vez. La pregunta no es si pecamos o no pecamos. La pregunta realmente es ¿qué hacemos nosotros después de haber pecado, después de haber caído en la tentación? Porque depende de lo que hagamos inmediatamente, depende de qué tan rápido seamos restaurados. Debemos de comprender que Dios es un Dios perdonador y que va a haber consecuencias que no vamos a poder evitar, mas sin embargo nuestra relación con Dios puede ser restaurada. Y es ahí donde quiero que podamos retomar esta historia del rey David. Y este versículo, léalo conmigo, dice así, es primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Muy bien. ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos después de que hemos pecado? La historia nos cuenta que después de que David pecó, cayó en la tentación, llegó a un punto en el cual él fue confrontado por el profeta Natán. Y hemos platicado ya esa ilustración, esa parábola en sí que el profeta le dio. Y entonces la furia del rey David se encendió y dijo: ese hombre debe de morir. Y el profeta le dijo: ese eres tú. Y una vez que había él en cierta forma sido descubierto, el Señor lo había dejado sin nada. Inmediatamente él reconoce, acepta y dice: yo he pecado contra Jehová. Pero ¿qué pasó antes de eso? El domingo pasado dije algo y le pido una disculpa porque no hice bien las cuentas. Pero según el relato y según si entendemos la historia, ya habían pasado mínimo 8 meses. ¿Por qué? Porque Dios le dice que el profeta le dice: el Señor te ha perdonado, ha remitido tu pecado, no vas a morir, pero el niño que ha nacido. Entonces el niño ya había nacido, el bebé ya había nacido. Entonces si nació de 9 meses, pues ya había pasado 9 meses ahí. 7 meses, 7 mesino quizá, yo no sé, pero ya habían pasado mínimos entre 7 a 9 meses del tiempo en que David había pecado. David había mandado matar al esposo de Betsabé, y entonces habían pasado 9 meses. Y entonces él esperó todo ese tiempo para poder ponerse a cuentas con Dios. Durante 9 meses él estuvo en pecado que no había sido confesado. Y en ese momento confesó su pecado y pidió perdón. Pero ¿qué pasó durante esos 9 meses? ¿Qué sucedió durante ese tiempo? El domingo pasado hablamos acerca del Salmo 32 y vamos a tocar un poquito al respecto. Pero yo creo que él siguió cayendo en la trampa del enemigo. Y una de las trampas del enemigo es que cuando el hombre cae en el pecado, le pasa como me pasó a mí. Y digo yo: pues ya pequé, pues ya perdí el concurso, bueno, pues le sigo. Entonces le sigo con el azúcar y con el pan, y le sigo. Y así nos pasa, pecamos y digo: uy, bueno, pues ya, entonces pues si voy a pecar, voy a pecar bien. Y entonces nos vamos y nos metemos y nos ensuciamos, y no nos ensuciamos los tobillos. No nos metemos a los tobillos, sino que vamos más adentro y vamos más adentro y nos vamos alejando más y más. Ahora la pregunta es esto: ¿ustedes creen que el Espíritu Santo no estuvo hablando al corazón de David, del rey David, durante todo este tiempo? Pero él se estaba alejando, se estaba metiendo más en el pecado. Y entonces una mentira del enemigo es que: ¿sabes qué? Ya pecaste, ya, tanto que te estabas cuidando, síguele. Y entonces el rey David cayó en esa mentira de Satanás, de saber de que, bueno, pues se siguió hundiendo más,
se siguió hundiendo más y más y más. En ese tiempo él trataba de pretender algo, trataba de cubrir su pecado. Pero sucede algo interesante, es como una llaga. Cuando un paciente tiene una llaga en algún lugar de su cuerpo, ¿qué es lo que pasa si esa llaga se cubre, se tapa? Yo no sé mucho de medicina, pero se infecta. No le da el aire y entonces las bacterias empiezan a trabajar y entonces empieza a causar muchísimo más estrago. Y entonces yo me imagino que empieza la infección y todo a recorrer hacia adentro, como empezar a comer esa parte. Es por eso que aquellas personas que tienen una herida siempre tienen que tratarla, y cuando es grande siempre está abierta, la están limpiando. Yo recuerdo cuando trabajaba en una compañía que trabajábamos con casos de discapacidad, y entonces la gente nos platicaba y recibíamos los reportes, y la gente iba y tenía que lavarle toda la herida otra vez y que empezara a sanar, y era un proceso largo. Pero si una herida se tapa, una llaga se tapa, todo por dentro se pudre. Y es así con el pecado. Si nosotros tratamos de cubrirlo y taparlo, entonces ¿qué va a pasar? Va a empezar a afectarnos nuestra alma, a afectarnos de tal forma que nos vamos a sentir como se sentía el rey David en el Salmo número 32, y dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se grabó sobre mí tu mano, se movió mi verdor en sequedades de verano. El pensar que ya estoy tan a fondo. Yo creo que David tenía conciencia. Una persona que ha estado en comunión con el Señor, que escribió ese Salmo 139, como decíamos: escudriñame, oh Dios, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y llévame el camino eterno. Pero en este caso, durante todo ese tiempo se está hundiendo más y más, y esto es después de que él ya ha aceptado su pecado, que ha reconocido. Dice: mientras callé, se envejecieron. Y entonces cuando nosotros no confesamos, cuando a lo mejor hay algún pecado que lo cubrimos y lo seguimos cubriendo y no confesamos, nosotros somos los que nos enfermamos espiritualmente. Y entonces viene el desaliento, y entonces viene otra mentira del enemigo, y dice, y nos hace pensar que hemos pecado a tal magnitud que Dios no nos puede perdonar. Dice: no, Dios no te va a perdonar, Dios no te puede perdonar. Y entonces el ser humano, ahí es cuando se vuelve completamente esclavo del pecado. Completamente esclavo del pecado. Pero yo sé que en todo este proceso el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Siempre está trabajando. Y tuvo que enviar palabra audible a través de un profeta para confrontarlo y decirle: tú has pecado contra el Señor. Y entonces David se enfrenta a eso, y vamos a ver un poquito acerca de lo que él dijo. Entonces dice ahí en 2 Samuel 12, versículo 13, dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Aun y cuando David ha esperado todo este tiempo, todos estos meses, el Señor lo confronta de tal forma que no tiene escapatoria. Y él dice: pequé contra Jehová. Yo creo, solamente yo, mi persona, yo creo que si él no hubiera reconocido su pecado, yo, no viene en la Biblia, aunque yo creo que el Señor hubiera muerto ahí. ¿Sí? Él hubiera muerto ahí. Pero él reconoce su pecado y dice: no morirás. Muy claro. Ahora, reconocer, confesar el pecado es aceptar que había hecho mal. Tomó responsabilidad. Tomó la responsabilidad y dijo: pequé.
algo parecido como lo que dijo Adán, ¿cierto? La mujer que tú me diste. Los hombres no digan, por favor. Ahora, fíjense en eso que dijo Adán. Le echó la culpa a dos personas. ¿A quién se la echó? A Eva. Pero dijo, pero tú me la diste. Hubiera estado mejor yo solo. Tú me la diste. Esa mujer que tú me diste. Y entonces Eva dijo, ay, fui yo, lo siento, pido perdón. No, dijo, ¿qué dijo? La serpiente. La serpiente no tuvo más a quien echarle la culpa, ¿verdad? Ahora, no quiero abrir aquí una polémica ni nada, ni un chicle teológico, como a veces dicen ahí. Pero, ¿qué hubiera pasado si Adán y Eva hubieran reconocido su pecado? Si hubieran aceptado la responsabilidad. Obviamente el pecado causó estrago. El pecado causó estrago, vino, y era el plan de Dios mandar a Jesucristo a venir a restaurar a la humanidad. Pero Adán y Eva no reconocieron, no aceptaron, echaron la culpa a alguien más. Y aquí el profeta Natán le dice esta palabra y David dice, pequé. Yo pequé, yo lo hice, yo acepto. Pequé. No solamente contra los hombres, sino pequé contra Jehová. Estaba reconociendo la gravedad del asunto. Estaba diciendo, yo pequé contra Jehová, aceptó. Y ahora, este pasaje no nos dice todo lo que sucedió en ese momento, pero yo estoy seguro que salió, porque obviamente lo leemos después en el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y entonces el rey David pidió perdón, se arrepintió y estaba pidiendo que Dios lo perdonara. Y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. Dios tenía un plan para su vida y Él lo perdonó. Ahora, yo quiero que entonces hablemos acerca del perdón de Dios. ¿Sabe que así como viví en la mente que durante ese tiempo que el rey David estuvo en pecado, seguramente el Espíritu Santo estuvo hablando su vida, estuvo hablando su vida, estuvo hablando su vida? Y yo creo que también para el cristiano, para el ser humano, también puede suceder así. Cuando nosotros a veces estamos en la tentación o pecamos y nos estamos alejando del Señor, entonces Dios permite cosas, permite que pasen circunstancias de nuestra vida para llamar la atención. Porque la realidad de las cosas es que nosotros como seres humanos, cuando vemos la tormenta, nos arrodillamos, ¿cierto? Claro, nos arrodillamos. Yo nunca había estado en un terremoto y me tocó, más bien fue un temblor, ¿verdad? Fue un temblor pequeño en la Ciudad de México. Y entonces yo estaba visitando en aquel entonces a mi novia, ¿verdad? Y entonces estábamos ahí sentados en la cama. Yo tenía los pies solamente así como volando un poco así. Y entonces empecé a sentir que mis pies empezaron a moverse solos. Y yo decía, y en aquel entonces, no sé si mi cuñada se acuerda, pero ella entró corriendo y dijo, está temblando. ¿Sí? Pero entonces mi cuñado, más pequeño, que en aquel entonces tenía unos, no sé, 7, 8 años, entró corriendo y estaba muy asustado, y él se hincó y pidió perdón por todos sus pecados. Y él estaba así, y entonces sentía ahí algo tenso en la vida porque se fue la luz y todo, ¿no? Pero se me quedó bien grabado. En ese momento hace unas semanas atrás nos encontrábamos tranquilos en la casa comiendo galletas y cosas así, y empezaron a sonar las tormentas, las alarmas del tornado, y nos metimos a un closet y empezamos a clamar a Dios, ¿cierto? Empezamos a clamar a Dios, y no fue una oración así como que Señor, sálvanos, no, claro, hermano. Y entonces yo creo que Dios envía y permitió, y estoy seguro porque sé que el Señor permitió que pasara el tornado por aquí, porque Él quiere
atraer a sus hijos, atraer a su gente. Y cuando nosotros pasamos a veces por problemas, creo que lo primero que tenemos que pensar es que si hay algo en mi vida que no está bien con Dios, porque Dios me está tratando de atraer. Dios está tratando de atraerme. Yo creo que permite circunstancias, porque Él desea que tú y yo podamos llegar ante Él. Y ahora quiero compartir acerca de algunas características del perdón de Dios. El perdón de Dios ese versículo nos dice así, ya lo leímos, léalo conmigo otra vez, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una característica del perdón de Dios que a veces no pensamos es de que el perdón de Dios es en 1 de Juan 1:9. El perdón de Dios es instantáneo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo confesamos, aceptamos nuestra responsabilidad, decimos: Señor, si pequé contra ti, entonces nos arrepentimos. Arrepentirse es decir, no solamente sentirme mal, sino decir: ya voy a cambiar de dirección, voy a ir ahora a la dirección opuesta, ya no voy a seguir al pecado, sino que voy a ir a la dirección opuesta. Pero entonces el Señor nos perdona ahí en ese momento, y tenemos que creerlo por fe, porque otra mentira del enemigo es hacernos pensar que no hemos sido perdonados. Y entonces eso nos hace que nosotros mismos no nos perdonemos. Pero gracias a Dios que Él no es como nosotros, porque nosotros muchas veces perdonamos, pero no olvidamos. O imagínense que vengamos delante de Dios y entonces, o que el profeta hubiera venido delante de Dios, David, y hubiera pedido perdón, y entonces Dios hubiera dicho a través del profeta: ok, dile a David que lo voy a perdonar por haberse metido con Betsabé, pero no lo voy a perdonar porque mandó matar a Urias. Tiene que ser más méritos para eso. Que Dios nos dijera así: ok, te voy a perdonar los pecados más pequeños, pero para los pecados más grandes tienes que hacer más cosas. Tienes que ir a la iglesia, tienes que dar más ofrenda, tienes que irte de rodillas a algún lugar, yo no sé. El perdón de Dios es instantáneo. En ese momento, cuando tú y yo realmente pedimos perdón al Señor, en ese momento el Señor nos perdona. Y qué hermoso que no perdona como nosotros. El Señor dice que Él arroja nuestros pecados al fondo de la mar y no se acuerda más de ellos. El Señor perdona. El perdón del Señor es un perdón instantáneo. Otra característica es que el Señor dice que Él es fiel. O sea que a mí me hace comprender que el Señor es constante en todo lo que hace. De que no va a depender de que si tuvo una taza de café en la mañana o no. ¿Sí? O sea que si está de malas o no está de malas. O de que si se levantó con el pie izquierdo o no. No va a depender de que si tiene dinero en la cuenta de banco para estar de buenas. No. El Señor es fiel, siempre, siempre. Cuando tú y yo nos acercamos con un corazón contrito y humillado, la respuesta de Dios siempre va a ser la misma. Siempre nos va a perdonar. Siempre nos va a perdonar. Él es fiel. Él es fiel, siempre, siempre, siempre nos va a perdonar. El único requisito es que nuestro arrepentimiento sea genuino, que confesemos nuestro pecado, que podamos decir: Señor, yo pequé. Y entonces el Señor es fiel, siempre nos va a perdonar. Y justo. Ahora, esto de justo encierra muchísimo más que solamente una palabra ahí. Porque realmente Dios es un Dios justo. Y entonces Él castiga el pecado. Pero debemos de comprender que cuando habla de justicia, habla acerca de que Dios ya cargó a Jesucristo por nuestros pecados.
Entonces Jesucristo ya llevó en la cruz del Calvario tu pecado, mi pecado. El castigo de nuestro pecado fue sobre Él, como dice en Isaías 53. Entonces Él es fiel y Él es justo. Y es a través del sacrificio de Jesús que tú y yo podemos ser justificados pues por la fe, como dicen Romanos. Pero entonces Él es fiel y justo. Nos aplica la justicia a través de Jesucristo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces eso quiere decir que el sacrificio de Jesucristo lo hace posible. Y cuando el Señor Dios nos perdona de una forma completa, totalmente. Como decíamos, no nos perdona a unos pedacitos aquí y allá, sino que Él completamente es suficiente. El perdón del Señor es suficiente a través del sacrificio de Jesús. Ahora, piense por un momento en esto. Si alguno de ustedes a lo mejor ha visto en la televisión o le ha tocado estar en la corte, yo estaba en la corte acompañando a otras personas, no me ha tocado, ¿verdad?, que me llamen a mí, pero generalmente está ahí el banquillo de los acusados, y entonces está ahí alguien y está siendo acusado. Ahora imagínense que usted está ahí en ese banquillo siendo acusado, y entonces le dice el juez: bueno, usted tiene que pagar $1 millón para poder salir libre. Pues yo no los tengo, ¿verdad? Así que no me llamen. Pero imagínense que se presenta su abogado y le dice: ok, ¿sabe qué? Yo voy a interceder por él y aquí está un cheque. Y hace un cheque por $1 millón y lo paga. Pero para usted no sentirse mal, dice: no, espérame, yo aquí traigo $20, ¿verdad? Y entonces saca $20 y lo pone ahí arriba. Sería algo ridículo, ¿cierto? ¿Por qué pensamos que podemos hacer cosas nosotros para recibir el perdón de Dios cuando el Señor dice: ya te perdoné, ya pagué todo en la cruz del Calvario? Entonces cuando el Señor nos perdona por completo. No tenemos que hacer obras para que Él nos pueda aceptar, para que Él nos perdone más, porque el Señor Jesucristo ya lo pagó. Entonces el perdón del Señor es absoluto, es instantáneo, Él es fiel. Lo que único que tú y yo necesitamos es reconocer, no ocultarlo, no cubrirlo, sino que podamos entonces confesar nuestro pecado. Si caemos en la tentación, si le fallamos, y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice el apóstol Juan, dice: hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, porque el Señor no quiere que pequemos. Pero, dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Todos caemos en la tentación, todos hemos pecado, pero depende cuál es nuestra reacción inmediata. Depende de cómo actuamos inmediatamente para saber si el Señor, si pedimos perdón, o si lo ocultamos, si nos alejamos, si le seguimos creyendo al diablo las mentiras, si nos seguimos metiendo más en el pecado, más y más y más. Entonces vamos a sufrir. Pero el perdón del Señor es instantáneo y es gratuito. Le costó al Señor Jesucristo, no nos cuesta nada, pero al Señor Jesucristo le costó todo. Entonces yo no sé, el Señor ve mi corazón, ve tu corazón, y a lo mejor hay algo en tu vida, algún pecado que quizás has estado tratando de ocultar, y a lo mejor lo has ocultado por días, a lo mejor lo has ocultado por semanas, a lo mejor lo has ocultado por años, pero el Señor te dice: sabes que yo te quiero perdonar. Ya no tienes que vivir en aflicción, no tienes que vivir sufriendo. Yo quiero perdonar tu pecado, pero tenemos que reconocer y aceptarlo para que Él pueda restaurar. El Señor es un Padre
un Padre amoroso que desea y anhela que estemos en comunión. El día de ayer, por segundo año, fui con mi hija al baile de padres e hijas, y es el segundo baile que voy en mi vida, ¿ok? Así que yo nunca, generalmente no acostumbramos a bailar ni nada, pero bueno, hacemos algo lindo, vamos ahí. Entonces a mí me gusta mucho ir. Fui el año pasado, fui este año, y hay dos razones por las cuales me gusta ir. Obviamente por disfrutar a mi hija y ese tiempo, pero no puedo dejar de ver y de disfrutar ver a los papás bailando con sus hijas desde pequeñitas, y creo que son como hasta los 9, 10 años, algo así. Y hubo un momento el día de ayer muy especial, muy especial. Estaban tocando, pusieron una canción muy bonita que hablaba del amor del padre hacia una hija. Y entonces yo estaba con mi hija ahí, mi hija andaba un poquito, estaba muy contenta, brinque, y estaba con una primita también. Y entonces vi a un papá, y él tenía cargadas sus dos hijas. Y estaban grandes, una quizá tendría unos 7, 8 años, y la otra quizá, no sé, unos 5 o 6 años. Y durante toda la canción él las tuvo aquí, y él se mecía de un lado para otro, y yo no pude aguantarme las ganas de llorar, y nadie me vio porque estaba oscuro, pero yo veía el amor con el que este padre abrazaba a sus hijas y las disfrutaba y atesoraba ese momento, y no podía yo dejar de pensar, y me venía a la mente, y sí, Señor, wow, si nosotros, siendo humanos, podemos demostrar nuestro amor hacia nuestros hijos, ¿cuánto más tú, Padre Celestial, nos amas, nos deseas tener cerca, deseas que estemos en comunión contigo, que no haya nada que nos separe, nada que nos separe? Alguien me dijo, una vez que tú seas padre vas a comprender el amor de Dios un poco más, y eso fue muy cierto. Y Dios dice, ¿sabes qué? No quiero que no haya nada entre tú y yo. Hemos estado predicando esto y llegamos a este punto. Y ¿sabes qué? Si no hay nada en tu corazón, escúchame bien, y termino con esto, dos cosas. Si el día de hoy tú dices, Señor, gracias, porque puedo gozar de una comunión plena contigo, porque Espíritu Santo, no hay nada, no me revelaron de ningún pecado que yo tenga que arrepentirme, que confesar, que decirte, Señor, ya no puedo más, hasta aquí llegué, Señor, te necesito. No hay ningún pecado, entonces puedo disfrutar de esta comunión contigo. Pero yo quiero que te lleves esta enseñanza en tu corazón, porque sabes que lo más seguro es posible que tú caigas y peques y que caigas en la tentación. El Señor no quiere eso, y vamos a hablar más adelante una serie acerca de vivir una vida de santidad. Pero ¿qué vas a hacer cuando tú caigas en la tentación? ¿Te vas a esconder, vas a huir, o vas a correr inmediatamente al Señor y vas a confesar tu pecado y vas a decir, Señor, perdóname, y vas a recibir el perdón de Dios y vas a disfrutar de la comunión del Señor nuevamente? Si eso es así, hermano, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca para que no caigas en la tentación. Pero guarda esto en tu corazón, y la siguiente vez, si tú necesitas y caes en la tentación, tienes que correr inmediatamente al Señor y creer en su promesa, que tenemos un abogado, Jesucristo. Esa es una. Y la otra es que haya algo en tu corazón que tú tengas que pedir perdón al Señor. No hay otra opción. Te llevas esa enseñanza y la guardo en mi corazón por si la necesito. El Señor y el Espíritu Santo te está revelando ahorita, ¿sabes qué? Yo te amo y necesito. No esperes más, no esperes tanto tiempo. Hoy es el día en que tú te puedes arrepentir, puedes confesar tu pecado, y eso es entre tú y el Señor solamente. Y si tú lo haces, su palabra dice, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos
y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuál será tu respuesta al llamado del Señor? ¿Cuál será tu respuesta? Cierra tus ojos por un momento, cierra tus ojos por un momento. Este no es el momento de ver o pensar, bueno, alguien que se vaya a hincar o algo es que ha pecado mucho. No, eso es entre tú y el Señor. Eso es entre tú y el Señor. Pero el Señor quiere restaurar. El Señor quiere tomarte en sus brazos. El Señor quiere decirte, te he perdonado. Y el día de hoy, el Señor quiere perdonar, quiere limpiar y quiere que haya un nuevo comienzo. Ora al Señor ahí. Si tú necesitas el apoyo de alguien, si tú necesitas el apoyo de que alguien ore por ti, haz lo siguiente: puedes venir a este lugar al frente, o puedes arrodillarte en tu lugar y alguien que esté al lado va a poner su mano con mucho respeto sobre ti y va a orar por ti. Pero aprovecha el momento. Si tienes que confesar tu pecado, si tienes que tomar responsabilidad, aceptar la responsabilidad de que le has fallado a Dios, es el momento. Yo no quiero hacer la labor del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo nos abre y nos atrae. Ora por momentos, Señor. Si tienes que caer de rodillas, cae de rodillas. Aprovecha el momento, aprovecha la oportunidad y confiesa y pide perdón y recibe la restauración. Si necesitas oración, si necesitas que alguien ore, puedes hincarte ahí y alguien va a orar por ti, ya sea yo, alguien va a orar por ti. Puedes venir acá a este lugar. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo es quien ve tu corazón. El Espíritu Santo es quien te dice, sabes que yo conozco esa área en la que tú estás teniendo dificultad. El Espíritu Santo es quien te invita a que confieses y recibas el perdón. Recibas el perdón del Padre. Que no hay nada mejor. No hay nada mejor que recibir el perdón instantáneo, el perdón absoluto, total del Padre Celestial. Para que puedas decir estas palabras como las dijo el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Señor, gracias te damos porque, oh Espíritu Santo, nos enseñas que nosotros podemos ir ante ti inmediatamente cuando nosotros pecamos. Que no es bueno esperar, no es bueno guardar el pecado, no es bueno cubrirlo o encubrirlo, sino confesar, aceptar nuestra responsabilidad y decirte: Señor, hemos pecado contra ti. Pero tu palabra dice que tú eres fiel y tú eres justo para perdonarnos. Y Señor, limpiarnos de toda maldad. Y si hay alguno de mis hermanos que en su corazón están orando en este momento y están, Señor, pidiendo un perdón por el pecado que no habían confesado, quizás, Señor, te pido que tú nos restaures y que podamos comprender que tú nos perdonas instantáneamente, que tú, Señor, nos perdonas de una forma total y completa,
y restauras esa comunión que teníamos antes. Te doy a ti las gracias, Señor. Si no hay hermanos que estén en esta necesidad, pero te pedimos que nos ayudes a comprender esto, para que si por alguna razón cayéramos en la tentación, podamos correr hacia ti y comprender que tu perdón está ahí siempre, que tú eres fiel, que Jesucristo moriste por nuestros pecados, por todos, y que, Señor, podemos ser restaurados. Te damos a ti la honra y la gloria, Señor. Te damos a ti la honra y la gloria. Gracias, Dios, por amarnos tanto, por amarnos de tal forma, por querernos atraer a tu corazón, por querernos atraer a tu corazón. Gracias, Señor. Padre, te damos las gracias y que te pido que bendigas a mis hermanos, que el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de tu Santo Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestras familias y sobre todo tu pueblo, desde ahora y para siempre, Señor. Amén.